Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos hablando sobre los principios de autoridad, de manera que trataremos el tema sobre la autoridad que incluye el dominio propio y la autoridad y la baja autoestima. El tener dominio propio del griego es enkrateins. Enkrateins tiene que ver con la fuerza de la voluntad. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las operaciones del Espíritu Santo. Según Hechos capítulo 24, el versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Aquí vemos de alguien que, en otras palabras, ve en Pablo el dominio propio y aún del juicio venidero. Pero no solamente esta es la parte donde nos habla del dominio propio, sino que también el tener dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas que están reveladas en su palabra. Lo vemos registrado en segunda de Pedro. Quiero que vayamos a mirar ahí en segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 6, cuando dice, al conocimiento, dominio propio. O sea, se le añade a ese conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, al conocimiento dominio propio. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplinar o el nivel de disciplina que tiene la persona, evitando que la vida se desmorone. Tiene que ver con uno que se retiene por dentro. Es tener cuidado de uno mismo, según lo dicho en Tito, que sabemos que Tito es un libro bastante corto, pero ahí nos hace ver tan claramente en el capítulo 1, versículo 8, dice, sino que hospedaron, aquí hablando de requisitos de ancianos y obispos, dice, sino que hospedador. O sea, el obispo debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. El dominio propio tiene que ver con ser dueño de sí mismo. O sea, que tenga un automanejo, un autocontrol. También hay en primera de Timoteo, quiero que vayamos a mirar también primera de Timoteo, nos dice en el capítulo 4, el versículo 6, ahí también está mostrando cómo Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Una persona que no conozca o no tenga dominio propio no podrá en ningún caso ejercer autoridad. ¿Por qué? Por la sencilla razón que si no tiene autoridad sobre sí mismo, no la podrá tener sobre otros. Si la carne y las pasiones dominan el espíritu renacido, nunca se podrá ejercer autoridad, ya que es un principio espiritual. Según lo que nos dice ahí también en Judas, el versículo 8,
el versículo 8 cuando dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, el solo hecho de rechazar la autoridad, sencillamente, en otras palabras, está también haciendo saber que no tiene dominio propio. En 2 de Corintios, el capítulo 10, el versículo del 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar, dice, y estando prontos para castigar toda la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La obra de Dios por el Espíritu Santo es destruir dichas fortalezas y en lugar de ellas colocar la palabra, creando un estado de mente espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios para que haya una vida de obediencia y sometimiento a la autoridad. Y de esta forma castigar y acabar con la desobediencia en la vida del creyente y así poder cumplir con el principio que demanda la autoridad, que establece que quien no tenga dominio y control de sí mismo no podrá ejercer autoridad sobre otros. En el libro dice que lo primero que Dios le dijo al hombre en el en el huerto del Edén, lo hemos registrado en Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17 y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí, aquí Adán, en otras palabras, le quiso decir, Adán, ten dominio de ti mismo. El día que tú descuides tu propia vida, destruirás todo. En otras palabras, la virtud más grande que usted y yo podamos tener para administrar los recursos del reino es tener dominio propio. Dios sabe que si usted y yo no tenemos dominio propio sobre nosotros mismos, no seríamos aptos ni somos aptos para administrar el reino. Y siempre viviremos de migajas, de perdón en perdón, reincidiendo con frecuencia en el mismo pecado, ante todo dominio propio. Así que hay que decirle no a lo que debemos y sabemos que hay que decir no. Renunciar a lo que sabemos que debemos renunciar. Ahora bien, hablando ya en cuanto a la autoridad y la baja autoestima, es de recalcar que el complejo de inferioridad y autodepreciación, que son rasgos de una baja estima, son factores determinantes para cercenar la posibilidad de ejercer autoridad. La forma de un carácter o la formación de un carácter en la estima de un individuo es de alta necesidad para ejercer autoridad y alcanzar el propósito. Una persona que no tenga una identidad de lo que es, lo que puede y lo que tiene en Cristo Jesús, jamás podrá ejercer autoridad. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De igual manera, ahí en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, real sacerdote. Debemos entender y conocer nuestro potencial y la capacidad que tenemos para el ejercicio de la autoridad. Los 12 príncipes de Israel que fueron a inspeccionar la tierra prometida, 10 de ellos bloquearon el ejercicio de la autoridad por la baja estima en la que cayeron, y por causa de esto les embargó que el temor. Quien ejerza autoridad por causa del reino no debe intimidarse por ninguna circunstancia. Debe estar claro a quien representa, la posición y posesión que tenemos en lo que estamos. ¿Cuál es nuestro legado entonces? Es decir, lo peor del caso es el tipo de creyentes en la iglesia que siempre están arrinconados. Hay dos formas de llamar la atención. Forma eh, una forma es extrovertido y otra forma es ser introvertido. Gente así no sirven para el reino, ir a extremos, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Bendiciones, bendiciones.